Buenos días. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Eh, Privilegio y qué hermoso es encontrarnos en la casa del Señor para aprender de su palabra. Qué bueno estar aquí en esta mañana y qué bueno cómo se siente calorcito humano aquí en esta mañana. Me encanta que la iglesia esté así y que estemos aquí reunidos hoy para alabar el nombre de Dios y más especial a esta hora. Me gusta esta hora, más fresquito, ¿cierto? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito y amante Padre Celestial, queremos pedir tu dirección, tu compañía, Dios. Que tu Santo Espíritu sea el que nos enseñes y que a través de tu palabra, Señor, podamos hoy gozarnos en ti, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Yo quisiera hacer una pregunta antes de empezar. ¿Todos tenemos Biblia? ¿O alguien desea una Biblia? Si es que allí hay Biblias atrás y no quiero que las Biblias estén allá como arrumaditas. Vamos a utilizar hoy Biblia, mucha Biblia. Entonces, yo quiero que si alguien quiere Biblia o desea una Biblia, que alce la mano para hacérsela llegar. ¿Nada? ¿Todos tenemos Biblia? Eso, y ojalá que sea la Biblia física. Bien, yo quiero que me acompañen y ahora abriendo las Biblias en el libro de Gálatas. El libro de los Gálatas. Vamos a leer un pasaje muy interesante. Yo quisiera preguntar, ¿alguien sabe qué es una alegoría? ¿Alguien sabe qué es una alegoría? ¿Quién? ¿Sabe? ¿Alguien sabe qué es una alegoría? ¿Una qué? Una narración. Una narración. Bien, vamos a, por la gracia de Dios, vamos a leer una alegoría que está aquí en la Biblia y vamos a aprender el mensaje que tiene para nosotros esta mañana. Gálatas 4, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. En mi Biblia, no sé, la Biblia de ustedes dice alegoría de Sara y Agar. No sé si su Biblia titula lo mismo, ¿sí? Listo. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante, hasta el 31. Dice lo siguiente: Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ya que está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pues está escrito: regocíjate estéril, tú que no das a luz. Grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la abandonada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que nosotros, hijos de la esclava, no somos, sino de qué? De la libre. Hijos de la esclava no somos, sino que somos de la libre. Yo creo que de pronto quedamos un poco como, ¿qué dice aquí, cierto? De pronto puede ser un poco complejo lo que acabamos de leer, pero vamos a tratar esta mañana, por la gracia de Dios, de mirar qué es lo que nos dice este pasaje. Aquí en este pasaje aparece Agar, Abraham, Sara, ¿y quién?
y su hijo Ismael. No quiero que perdamos de vista este pasaje porque lo vamos a seguir leyendo, pero vamos a Génesis y vamos a leer sobre el primer nacimiento del hijo de Abraham. Génesis capítulo 16 y vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Este es el relato del primer hijo de Abraham. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba ¿cómo? Agar. Dijo Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizá tendrá hijos de ella. Abraham se rehusó. ¿Sí? ¿Qué dice ahí el pasaje? Atendió Abraham el ruego de ¿quién? De Sarai. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, su mujer Sarai tomó a Agar, su sierva egipcia, y la dio por mujer a su marido Abraham. Él se llegó pues a Agar, la cual concibió, pero al ver que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Este es el relato del primer nacimiento, del primer hijo de Abraham. El hijo de Abraham nació por medios normales, ¿cierto? Por los que nacemos y por los que nacimos nosotros, cualquiera de nosotros los que estamos acá. No ocurrió algo milagroso ni algo sobrenatural para que naciera el primer hijo de Abraham, ¿verdad? Nació por la unión sexual entre un hombre y una mujer, como nacen todos los niños hoy, ¿cierto? La salvación, pero no era el hijo de la promesa, ¿cierto? La salvación no vendría por medios naturales ni normales, vendría por una intervención directa por medio del Espíritu Santo, porque esa era la promesa que se le había dado a Abraham. Quiero leer un pasaje que está en este libro que me llama la atención mucho. Patriarcas y Profetas, página 125, dice lo siguiente: Abraham había aceptado sin hacer pregunta alguna la promesa de un hijo, pero no esperó a que Dios cumpliera su palabra en su oportunidad y a su manera. El Señor permitió una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero Abraham fracasó en la prueba. Pensaba que era imposible que se le diera un hijo en su vejez. Sara sugirió como plan mediante el cual se cumpliera el propósito divino que Abraham tomara por esposa a una de sus siervas. Vemos que este matrimonio, esta pareja, quiso, por así decirlo, ayudarle a Dios a cumplir esa promesa, ¿cierto? Como vieron que Sarai, era estéril, entonces dijo, vamos a ayudarle a Dios y vamos a que usted se junte con Agar y para que tengan un hijo y así poder cumplir la promesa que se daba por tardanza. Vemos que Abraham y Sarai se desesperaron. Vamos a traer la salvación y vamos a ayudarle a Dios en cuanto a la promesa, porque ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo y esa promesa no se ha cumplido. Y como resultado de esto nació su primer hijo, Ismael. ¿Ismael era el hijo de la promesa? No era el hijo de la promesa, ¿cierto? Y nació por un medio natural, como nace cualquier niño en este momento, ¿verdad? Por la unión sexual entre un hombre y una mujer nace. Gálatas 4:23 nos dice algo interesante. Dice así: pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre, ¿en virtud de qué? De la promesa. ¿Cómo nació Ismael según las escrituras? ¿Según la qué? Según la carne. Según la carne nació Ismael, ¿verdad? Producto de las obras de Abraham y su esposa, para traer la salvación
por métodos normales, ¿verdad? Pero no por métodos sobrenaturales, que era lo que Dios quería. Por eso la Biblia dice que el primer hijo de Abraham, el primer nacimiento, trajo al mundo un ser carnal, y la Biblia es clara en eso. ¿Un ser qué? Carnal. Y este hijo, hay algo que es muy característico cuando vemos esta historia, que este hijo, en vez de traer alegría a la casa, trajo tristeza, amargura, discordia y muchas otras cosas más de lo que generalmente pasa o ocurre cuando llega un hijo. Después que Ismael nació, Agar miraba con desprecio ¿a quién? A Sara, su ama. Y según Génesis 16, porque ella le había dado un hijo a Abraham, pero según la carne, ese era ese hijo, según la carne. E inmediatamente en el hogar llegó la tristeza, el conflicto, la amargura, todo lo contrario de lo que ocurre cuando llega un hijo, como resultado del primer nacimiento. Génesis 16:1. Yo sé que lo leímos, pero vamos a notar algo acá interesante. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar era esclava, dice la Biblia, ¿cierto? Era esclava. Si Agar era esclava, ¿será que su hijo también era esclavo? ¿No? ¿Sí? Hijo de la esclava. Entonces su hijo también era esclavo. El hijo nacido según la carne nació siendo también ¿qué? Esclavo, ¿verdad? Nació esclavo. Pero hay algo interesante acá en esta historia. Y quiero que ustedes me contesten. ¿Será que realmente Ismael era hijo de Abraham? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Será que realmente Ismael era hijo de Abraham? Vamos a lo que dice la Biblia, que hay un texto interesante que nos habla de eso, y vamos a Hebreos. Hebreos 11:17. Hebreos 11, los héroes de la fe, ¿cierto? Hebreos 11:17 dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido la promesa ofreció a sus ¿cuántos hijos? Unigénito. Unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? Uno. Según la Biblia, Ismael era hijo de Abraham. ¿Ah? Según lo que acabamos de leer, no, porque dice su único hijo, su unigénito hijo, ¿verdad? La Biblia dice que Abraham solo tenía un hijo, pero ya Ismael había nacido. Aquí tenemos un problema, ¿cierto? Porque ya Ismael había ¿qué? Había nacido. ¿Y qué pasa entonces acá? Siendo esclavo, no era hijo de Abraham, no era reconocido como hijo. Este hijo que nació de la esclava según la carne, que causa amargura y tristeza en la casa, en realidad no era hijo de Abraham, y por lo cual no tenía derecho a heredar nada. ¿Los esclavos tenían algún derecho de heredar? Eran esclavos, no tenían ningún derecho a la heredad, no era reconocido. Génesis 21. Vamos para Génesis 21. Génesis 21:10. Notemos lo que dice aquí. Dijo también Abimelech, perdón, estoy leyendo donde no es, Génesis 21:10. Por eso dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de qué, de heredar nada con Isaac, mi hijo. ¿Qué le dijo Sarai a Abraham? Echa. ¿Echa quién?
a la esclava, pero resulta que aquí hay un problema con Abraham, porque Abraham no quería echar a la esclava y porque tenía un hijo con ella, ¿cierto? Pero Sarai le dice esto, echa al hijo. El hijo de la sierva no heredará nada con mi hijo Isaac. No era hijo, era esclavo y no tenía derecho a heredar nada. Vámonos a Gálatas. No vamos a perder Gálatas porque vamos a utilizar mucho Gálatas. Gálatas 4:30. Gálatas 4:30. Pero ¿qué dicen las escrituras? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la ¿qué? De la libre. No heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Echa fuera el hijo de la esclava. Lo de Abraham es para Isaac. Nada puede recibir el hijo de la esclava. Duro, ¿verdad? Duro. También nos dice la Biblia que Ismael no tenía derecho a la ciudadanía. Ningún esclavo tenía derechos. Los esclavos no tenían derecho a la ciudadanía y por lo ende tampoco tenía derecho a heredar. Cuando Ismael empezó a crecer, aquí hay algo muy interesante. Cuando Ismael empezó a crecer, ocurre algo que nace el segundo hijo de ¿quién? De Abraham, de Abraham. El segundo nacimiento, un hijo que según la Biblia trae a la casa gozo, alegría y risa. Totalmente contrario a lo que trae el primer hijo Ismael, ¿cierto? Génesis 21. Devolvámonos para Génesis. Génesis, Génesis 21, 5 al 7. Génesis 21, 5 al 7. Dice, tenía Abraham 100 años cuando nació ¿quién? Isaac. ¿Ustedes han visto un abuelito de 100 años engendrando? Yo no. Yo la verdad no. Tenía Abraham 100 años cuando nació Isaac. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho ¿qué? Reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. ¿Qué estaba haciendo Sara? Estaba riendo, estaba contenta. ¿Por qué? Se ha cumplido la promesa. ¿Sabe que Sara tenía 90 años cuando nació Isaac? Si yo no he visto un hombre de 100 años engendrando, tampoco he visto una mujer de 90 años teniendo un hijo. ¿O alguien la ha visto? ¿Alguien ha visto una mujer de 90 años teniendo un hijo? Tenía 90 años. Y para que un hijo nazca de una mujer de 90 años, ¿qué se necesita? ¿Algo qué? ¿Natural o sobrenatural? Algo milagroso, ¿verdad? Algo milagroso. Para que una mujer de 90 años tenga un hijo, necesita ocurrir algo milagroso. Este hijo nació por el poder del Espíritu Santo, según lo que dice Gálatas 4. Trajo gozo, alegría a la casa. El hijo del segundo nacimiento trae risa, alegría, porque era el hijo legítimo de la casa. ¿Cómo se llamaba este hijo? Isaac. Isaac. Isaac no nació por un contacto natural entre un hombre y una mujer, sino que fue producido directamente ¿por qué? ¿Por el poder de qué? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos el poder del Espíritu Santo? Vamos para Gálatas otra vez. Gálatas 4:23. Pero el de la esclava nació según la carne, pero el de la libre en virtud de qué? De la promesa. El de la esclava nació según la carne. ¿Y qué nos dice el versículo 29? Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿qué hacía? ¿Qué hacía?
perseguía al que había nacido según qué, el Espíritu, así también como, ¿qué era lo que nos quiere decir? Así también qué, ahora, así también ahora. Aquí hay dos nacimientos, uno según la carne y otro según el Espíritu, representado por Isaac, ¿verdad? ¿Cuál fue la palabra que yo dije que si sabían el significado? ¿Una qué? Una alegoría, ¿verdad? Vamos a tratar de descifrar un poquito qué es esa alegoría o qué nos viene hablando, de qué nos habla esta alegoría. ¿Será que fue un problema para Abraham vivir con estos dos hijos en la casa? ¿Ustedes qué dicen? Qué tremendo problema, ¿cierto? Con dos hijos viviendo en el mismo techo. Uno de la esclava y el otro del matrimonio legítimo, de la libre. Qué tremendo problema. Y hay un punto muy importante acá. De repente se encontraban en la casa dos hijos, uno nacido según la carne y el otro según el espíritu. Uno que era sobrenatural y otro que era natural. Uno que causaba tristeza, confusión, discordia y otro que causaba ¿qué? Risa, alegría en la casa. Vamos para Génesis otra vez. Génesis 21. Quisiera, qué bonito que es escuchar las páginas de la Biblia cuando pasan. Quisiera que todos estuviéramos buscando en la Biblia. Génesis 21:9. Dice, pero Sara vio que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo que, o sea, imaginémonos esa convivencia en la casa. ¿Cómo sería esa convivencia? Abraham, su esposa Sara, su esclava Agar, con dos hijos. ¿Qué hacían los dos hijos? Uno era hijo de qué? De la carne, de la esclava, y el otro era hijo de qué? De la libre. ¿Y la convivencia cómo era? Dice acá la Biblia, ¿sé qué? ¿A quién le gusta que se burlen de uno? De su hijo. A ninguno. A nadie, ¿verdad? A nadie nos gusta. Se burlaba. Ismael se burlaba del hijo de la promesa. Génesis 16. Génesis 16, 12. Dice, será un hombre fiero. Su mano se levantará contra todos y la mano de todos contra él y habitará delante de todos sus hermanos. Aquí está hablando de Ismael. Cuando leemos el versículo 11, dice, y añadió el ángel de Jehová, has concebido y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción. Será un hombre que fiero. ¿Cómo era Ismael? Fiero. ¿Qué es un hombre fiero? Zulay, ¿qué es un hombre fiero? Gracias. ¿Cómo era el carácter de Ismael? Fiero, ¿verdad? Era una fiera. Era una fiera. Era una fiera. El hijo que nació según la carne era fiero y tenía la intención de perseguir ¿a quién? Y si se descuida, lo mataba. A Isaac. Perseguir y matar a Isaac. Gálatas 4. Vámonos para Gálatas otra vez. Vemos cómo era el carácter de Ismael. Gálatas 4:29. 4:29. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿qué hacía?
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Abraham, difícil esa convivencia con estas dos personas, ¿verdad? La existencia del hijo que había nacido según el Espíritu peligraba con este tipo de carácter que tenía Ismael. Dios le dio a Abraham un consejo. ¿Será que Dios se dio cuenta de lo que estaba pasando en la casa con Abraham? ¿Será que Dios se da cuenta de lo que pasa en nuestro hogar? Dios se estaba dando cuenta y le da un consejo que puede ser duro, pero vamos a leer cuál era ese consejo. Génesis 21, devolvámonos para Génesis. Génesis 21, 9 al 10. 9 al 10 dice: pero Sara vio que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo a Abraham, ¿qué le dijo? Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. ¿Qué nos está alejando de Dios para ser hijos de la promesa? Como hermanos, como iglesia, ¿qué nos aleja de Dios? ¿Qué te está alejando? ¿Qué te impide tener una relación íntima con Dios? ¿Será que es nuestro carácter? ¿Nuestras costumbres? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Echa, echa. ¿Qué nos duele a nosotros echar? ¿Qué nos está impidiendo tener una relación con Dios íntima? Echa, echa fuera al hijo de la esclava. Echa al hijo, según la carne, al esclavo, al que trae tristeza. Génesis 21:11. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham por tratarse de su hijo. Qué duro es cuando a nosotros nos dicen, sáquelo de su vida, saque lo que tenga que sacar. Porque nosotros a veces nos amañamos con cosas que nos alejan de Dios. Nos amañamos a veces con un pecado acariciado que tengamos, ¿cierto? Nos amañamos a veces con muchas cosas que sabemos que no nos llevan para Dios, que antes nos alejan, pero estamos ahí amañados. ¿Y cómo le parecieron estas palabras a Abraham? Duras, duras. Echa al hijo de la esclava, échalo. Abraham tuvo que echar a su hijo, aunque le dolió en el alma, lo tuvo que sacar. Dios le dio a Abraham la oportunidad de que pudiera convivir, pero fue muy imposible esa convivencia en la casa. Y aquí viene algo que es para nosotros y es una aplicación. Tenemos a Ismael, el primer hijo de Abraham, producido por una relación entre un hombre y una mujer. Un nacimiento natural que trae a la casa ¿qué? Tristeza, confusión, discordia. Tenemos el segundo hijo, producido por un milagro de Dios, con todos los derechos. ¿Cierto? ¿Isaac tenía todos los derechos? Tenía todos los derechos, ¿verdad? Era hijo de la promesa y era hijo del matrimonio, con todos los derechos a heredar. Y que además trajo a la casa ¿qué? Alegría, risa, gozo. Dios quiere enseñarnos a través de esta historia algo muy interesante. Y de pronto me voy a meter en un inconveniente por lo que voy a decir. Pero aquí, en esta historia que estamos estudiando, está la experiencia de cada uno de nosotros. ¿Está qué? La experiencia de cada uno de nosotros. ¿Verdad? Dios quiere enseñarnos a través de esta historia nuestra propia experiencia. Esta historia es una representación de la experiencia o de lo que hemos vivido cada uno de nosotros. ¿Es una qué? Dijimos. Una alegoría. La Biblia nos dice en Romanos 5 que todos nosotros
nacimos una primera vez en Adán. ¿Sí es así o no es así? ¿Nacimos cuántas veces? Una primera vez en Adán. Nacimos como resultado natural de una unión, de una relación entre un hombre y una mujer, ¿cierto? Nacimos por medios naturales. Pero no se necesitó de una intervención para que usted y yo naciera. Pero aquí vemos que se necesitó de una intervención divina para que Isaac pudiera ¿qué? Nacer, ¿verdad? Pudiera nacer. Dice la Biblia que cuando nacemos la primera vez, nacemos según la carne. ¿Según qué? Según la carne. Nacemos carnales, caídos y en pecado. ¿Cómo nacemos? Carnales, caídos y en pecado. Juan, vámonos para el libro de Juan. Juan 3:6. Juan 3:6. Dice, lo que nace de la carne es que carne es. Lo que nace de la carne es. ¿Es necesario nacer otra vez? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensa, iglesia? Lo que nace de la carne es. Romanos 8. Aquí es donde vamos a usar mucho la Biblia. Romanos 8:5 dice, los que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne, pero los que son del espíritu, ¿en las cosas de qué? Del espíritu. Los que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne, pero los que son del espíritu, ¿en qué pensamos? Las cosas del espíritu. Nacemos según la carne y tenemos amargura, tristeza, conflictos en nuestra vida. Yo quiero que miremos un poquitico hacia atrás antes de que de pronto nos decidiéramos por Dios cómo era nuestra vida antes. ¿Alegre, contenta, feliz? ¿O será que teníamos tristeza, amargura, conflictos en nuestra vida? ¿Sí? Romanos 8:7 nos dice esto. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetará a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco pueden. Romanos 7, 14 y 15. Romanos, ahí mismo en esa hojita. Romanos 7, 14 y 15. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Eso hago. ¿Tenemos nosotros ese problema? ¿Este problema lo tenía quién? ¿Alguno aquí tiene este problema? Aunque quiere serle fiel a Dios, aunque quiere andar en los caminos de Dios, pero como que no puedo. ¿Tienen ustedes ese problema? Tremendo problema, ¿cierto? Tremendo problema. Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Puede ser que nosotros nos alarmemos de pronto por este mensaje, ¿verdad? Nacemos esclavos del mal. Y esto no permite que usted y yo seamos herederos. Cuando nacemos la primera vez, nacemos, ¿cómo dijimos que nacíamos? Esclavos. Y esto no permite que usted y yo seamos herederos. ¿Y herederos de qué? Del reino de Dios. Devolvámonos para el libro de Romanos. Romanos 8, 16 y 17. Romanos
capítulo 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos. Ah, hermano, qué bendición. ¿Sabe, hermanos, que yo cuando estaba preparando este tema, yo me di cuenta y yo le dije a mi esposa hoy, yo amanecí hoy enamorado. Estoy enamorado de la palabra de Dios. La Biblia es tan clara, tan sencilla y tan bonita, trae explicación a todo. Qué bonito es estudiar la Biblia. Si solamente hemos experimentado el primer nacimiento, no tenemos derecho, no somos herederos, somos como Ismael, esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Del pecado. Y no tenemos derecho a heredar el reino de Dios. Primera de Corintios 15, 50, un versículo muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la ¿qué? La incorrupción, ¿verdad? Este es el primer nacimiento, ¿verdad? Estábamos estudiando el nacimiento de Ismael, ¿verdad? Viene el segundo nacimiento, 15:50. Primera de Corintios 15:50. Viene el segundo nacimiento y para esto vamos a leer un versículo que ya lo leímos, pero no lo leímos hasta la mitad. Falta la otra parte. Juan 3:6. Juan 3:6. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿Cuántos nacimientos hay entonces? Nos muestra aquí la Biblia. 2 nacimientos, ¿verdad? 2 nacimientos. El primero carnal y el segundo espiritual, como fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Este segundo nacimiento produce en nuestro corazón gozo, alegría, risa. Y empezamos a entender, y esto es lo más bonito, empezamos a entender que tenemos todo tipo de derechos. ¿Todo qué? Todo tipo de derechos, porque somos hijos de la ¿qué? De la libre, dice la Biblia, del matrimonio. Y cuando somos hijos del matrimonio tenemos todo tipo de ¿qué? De derechos. Y lo más bonito, tenemos derecho a la vida eterna, al reino de Dios. Romanos 8, 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. Nos dice algo aquí que me gusta. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si somos hijos, ¿también qué? Herederos. ¿A quién le gustaría ser heredero aquí del reino de Dios? Amén, ¿verdad? Herederos del reino de Dios. Este segundo nacimiento no es producido por una relación sexual entre un hombre y una mujer. Este segundo nacimiento se da cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestro corazón a Él y somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Este es el segundo nacimiento. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Libertad. Y me gusta esta palabra libertad, porque a veces creemos que cuando nos bautizamos, que cuando somos adventistas, que cuando trabajamos para Dios, entonces nos prohibimos de muchas cosas porque pensamos que son malas. Pero aquí la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice que somos libres y que somos herederos. Nacemos libres como Isaac, el hijo de Sarai. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿parece bonito esto, hermanos? ¿Somos qué? Somos sus hijos. Si experimentamos ese segundo nacimiento, y somos hijos de la promesa. Y aquí ya vamos a llegar a un punto. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿12 minutos? Bueno, aquí llegamos a un punto que es vital. Y yo quiero que ustedes, si no me pusieron cuidado en todo lo que llevamos, que me pongan cuidado en este pedacito, ya para ir finalizando, ¿listo? Llegamos a un punto que es vital acá. Y quiero hacer una pregunta. Dice, cuando nosotros experimentamos el segundo nacimiento, ¿desaparece la carne? Yo no los veo convencidos de la respuesta. ¿Ah? ¿Qué? ¿Hay qué? Ah, no escuchó. Cuando nosotros experimentamos el segundo nacimiento, desaparece la carne, ya no hay más. Yo los escucho como divididos. Los escucho divididos. Cuando nosotros experimentamos, ¿cuál es el segundo nacimiento? El bautismo. Cuando nosotros experimentamos el segundo nacimiento, ¿desaparece la carne? Gracias, hermano. Pastor. El poder, el dominio, el control, que ahora domina. Amén. Gracias, pastor. No. Cuando nacemos por segunda vez a través de un milagro del Espíritu Santo, porque cuando bajamos a las aguas del bautismo, somos transformados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando nacemos por segunda vez a través de un milagro del Espíritu Santo, de repente, ojo con esto, hermanos, que voy a decir, hay dos poderes en nuestro corazón. ¿Cuántos poderes? Hay dos poderes en nuestro corazón. Un poder carnal, y el que me dice, no, vamos a hacer esto, vamos a la vida antigua, mira cómo pasábamos de bueno, mira esto, mira lo otro, pero hay otro poder también en nuestro corazón que nos dice, no, mira, aquí está mejor, aquí estoy más contento, aquí estoy más feliz, y esos dos poderes habitan, y tenemos el mismo problema de Abraham. ¿Cuántos hijos tenía Abraham en la casa? 2, y era ¿cómo era la convivencia? ¿Será que desaparece el poder carnal? No desaparece, ¿verdad? Y tenemos ese problema también nosotros. El problema que tenía Abraham también lo tenemos nosotros a veces. Romanos 8. Romanos 8:6 dice. Romanos capítulo 8, versículo 6. ¿Sabe qué, hermanos? Yo les voy a hacer una confesión hoy. Para mí, el pasaje más difícil y más complejo para explicar en la Biblia es Romanos 8. No hay Apocalipsis, no hay nada. Pero para mí es el pasaje más complicado. Me cuesta, pero me encanta. Como contradictorio, ¿cierto? Me cuesta, pero me encanta. Romanos 8:6 dice lo siguiente. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y paz. Hay una guerra en nuestro corazón. Y el versículo 13, 8:13. Nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué? Viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne está allí. ¿Debemos dejar que los dos habiten en nuestro techo? ¿Cuál fue el consejo que Dios le dio a Abraham? Echa. ¿Y a quién echó? ¿Qué tenemos que echar nosotros hoy de nuestro corazón?
No me contesten. ¿Qué tenemos que echar nosotros hoy? ¿Mm? Echa que elijo. Gálatas 5, ya dos textos y vamos finalizando. Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Se oponen los deseos de la carne contra los deseos de ¿qué? Del espíritu. ¿Tenía Abraham ese problema allá en la casa? ¿Tenemos nosotros este problema? Y por último vamos para Romanos 8. Vamos otra vez a Romanos 8. Ya lo leímos, pero vamos a Romanos 8. 8:13. Y ese es el consejo que Dios nos da hoy. Y ese es el consejo para la iglesia Nuevo Rebaño. Ese es el consejo para cada uno de ustedes que está aquí hoy. Ese es el consejo para mí. Y ese es el consejo que el Señor nos deja. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La carne está allí y no desaparece. Pero poder del Espíritu, por el poder del Espíritu podemos crucificar usted y yo la carne, solamente por el poder de Dios, por el poder del Espíritu. Hay que arrancar la carne, hay que echarla, ese es el consejo que nos da Dios. Echa fuera. Así se crucifica la carne, hermanos. Y empezamos a entender que cuando bajamos a las aguas del bautismo y cuando nos decidimos por Dios, empezamos a entender y a comprender que tenemos toda clase de derechos. Derechos de heredar, derechos de ser hijos de Dios y derechos de cohabitar con Dios por la eternidad en el reino de los cielos. Qué bendición y qué privilegio es que nosotros como hermanos podemos tener. Que ojalá que ese sea nuestro deseo en esta mañana. Y que si tenemos que echar algo en nuestro corazón, si tenemos algún problema que nos evite tener una relación cercana con Dios, que aceptemos ese consejo que nos da Dios. Echa fuera de su corazón aquello que lo está alejando de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su tiempo.